Muy bien, vamos a ir presentando los componentes del problema o del modelo uno por uno. Entonces, veamos. Entonces, lo primero que quiero es presentar cuál sería la tecnología de producción que vamos a asumir en este caso. Vamos a suponer entonces que la producción, el monto total de producción Y va a depender, va a ser una función del trabajo que ponga la gente. El trabajo que ponga la gente le vamos a llamar a la cantidad de trabajo. Podemos pensar a esta cantidad A como una cantidad de esfuerzo que la gente va a hacer para llevar adelante la tarea. Es decir, mayor esfuerzo, mayor producto. Pero la gracia de lo que vamos a incorporar acá en el modelo va a ser que esto no va a ser determinístico cómo se va la cantidad de esfuerzo o cómo va a determinar la cantidad de producto, sino que la idea va a ser que la gente pueda hacer una cierta cantidad de esfuerzo, pero al final del día podría ser que tenga algo de suerte o tenga mala suerte y eso no se termina de concretar. Entonces, ¿cómo lo vamos a modelar? Entonces, si quieren, lo pueden pensar a esto como si fuese, bueno, yo por ejemplo siembro un campo, le pongo mucho esfuerzo para sembrarlo y sin embargo viene una helada y tuve mala suerte y entonces el resultado no depende tan linealmente de mi esfuerzo. A veces podrían aparecer estas cosas, digamos, que no lo determinan directamente. Esa podría ser. O quizás tengo muy buenas condiciones y mi esfuerzo genera más producto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a implementar esa idea? Vamos a pensar que esto, para hacerlo lo más simple posible, es la suma del esfuerzo más un componente, que le voy a llamar, lo voy a denotar con la letra epsilon, que básicamente va a ser este término de error, digamos. Entonces, básicamente epsilon es una realización de una variable, digamos, aleatoria, un error aleatorio que podría aparecer y moverme esto para cualquier lado. Lo importante es que vamos a pensar que es que el valor esperado de epsilon, es decir, en promedio, lo que podría ocurrir con esta variable aleatoria, digamos, en promedio es cero. Es decir que también para que sea, para simplicidad, digamos, o sea que hay algún riesgo de lo que puede llegar a pasar con mi esfuerzo, pero en promedio, digamos, yo no esperaría que pase nada en promedio. A veces, lo que quiero decir, a veces me va a ir muy bien, otras veces me va a ir menos bien, pero en promedio, digamos, se debería terminar reflejando el esfuerzo que yo ponga, digamos. Entonces eso es en promedio, si lo hago la suficiente cantidad de veces. Bien, como segundo componente, entonces quiero hablar sobre cuál sería el contrato, cómo vamos a pensar el contrato que el principal le va a ofrecer, digamos, al agente. Básicamente, recuerden que el objetivo, digamos, de toda nuestra modelización va a ser entender cómo es el contrato óptimo, digamos. Cuál debería ser desde el punto de vista de esta teoría el tipo de contrato óptimo. Pero nosotros vamos a pensar una forma en particular para este contrato de entrada, que es, vamos a pensar que la contratación de este agente podría ser con un salario fijo y también podría ser con una compensación variable. Entonces, llamemos al monto total del dinero del contrato, le llamemos W, y va a ser la suma de algo fijo más algo variable. Entonces, el fijo podríamos llamarle S, este sería el salario fijo, más un variable. ¿Y cómo denotamos el variable? El variable, digamos, tiene que estar en relación a lo que haya sido la producción, digamos, que haya obtenido el agente. Entonces vamos a hacer que sea función, digamos, de Y. Entonces va a depender de Y y la manera más simple de modelar esto podría ser, bueno, que sea un porcentaje del Y. Es decir, bueno, podríamos ofrecerle un cierto porcentaje de lo que en definitiva se produzca. Entonces, a este componente variable le vamos a llamar, a ese porcentaje le vamos a llamar B larga, ¿no? Entonces, B larga, que vamos a pensar que está entre 0 y 1 en general, digamos,
podría ser, bueno, 0 si no ofrezco nada de variable, 1 si le estoy dando toda la producción, lo cual va a ser un poco ridículo, pero digamos la idea precisamente de este modelo, de lo que vamos a querer buscar con este modelo es cuánto variable le deberíamos dar a la gente para tenerlo motivado, digamos, y cuánto salario fijo. Ese es básicamente el objetivo, digamos, de la modelización al final del día, ¿no? Bueno, como tercer elemento a modelar, entonces tengo que poder explicitar qué es lo que valora el agente y qué es lo que valora el principal, por otro lado. Entonces, vamos a ver primero el agente. ¿Cuál sería esa, si quieren, función de utilidad, digamos, que sería lo que le importaría a la gente? Si quieren. Entonces, tenemos que definir de alguna manera qué es lo que la gente está buscando. Entonces, si quieren, entonces lo que podemos hacer es definamos, por ejemplo, la función de utilidad de la gente, por decir algo que la gente le gustaría, en base al cual va a tomar su decisión, y para simplificar el análisis, entonces vamos a pensar que depende de dos cosas solamente, la utilidad de la gente. Por un lado, va a depender positivamente del monto del contrato, o sea, lo que le va a interesar es obtener, va a depender directamente de lo que sea el contrato, o sea, va a depender de W. ¿Está bien? Eso por un lado. Pero por otro lado, también vamos a pensar que entonces mientras más salario obtenga en total de su compensación, más feliz va a estar. Y vamos a suponer que esto es directamente es lineal y es, digamos, neutral al riesgo. Digamos que básicamente va a valorar tal cual, digamos, el monto que obtenga de compensación, eso de esa misma manera va a entrar en su valoración. No va a tener ni una preferencia por el riesgo en particular, ni aversión al riesgo en particular. Esas podrían ser algunas cosas que podríamos introducir fácilmente a este problema, pero lo vamos a dejar así para simplificar. Pero vamos a suponer también que la gente a la hora de tomar su decisión tiene algún costo también. O sea, el agente está haciendo esfuerzo para realizar la tarea, entonces es razonable que nosotros incorporemos, digamos, ese costo, digamos, a su función de preferencia. Entonces, supongamos entonces que el agente tiene un costo de realizar esta tarea dado por una función de costo C de A, podríamos pensar, para ponerle alguna función de costo. Entonces imaginemos por un momento cómo podría ser esta función de costos del esfuerzo. Entonces yo lo que voy a graficar acá es el costo en función del esfuerzo A. Entonces acá voy a graficar C de A, ¿no? Entonces yo voy a suponer, por ejemplo, que podríamos pensar que el esfuerzo es algo así. Entonces la idea de hacerlo así es que obviamente esforzarme más cada vez me implica más costo, pero al principio hacer esfuerzo no me genera tanto problema, pero después eso rápidamente aumenta, pues llega un punto donde ya estoy exhausto y ya no quiero generar más esfuerzo, entonces de esa manera suben rápidamente los costos. Entonces así lo podríamos pensar a la función de costos. Y en algún ejemplo podríamos, si queremos poner algún ejemplo para esta función, podríamos pensar, por ejemplo, que esto es a cuadrado sobre 2, por ejemplo. Vamos a trabajar con este ejemplo para resolver las cuentas. Entonces, a cuadrado sobre 2 podría ser una función de este estilo, como una cuadrática de este tipo. Lo último que deberíamos especificar es qué es lo que valora el principal en esta historia. Entonces, el principal, vamos a poner que lo que él valora es básicamente lo que le importa al principal, no es otra cosa que los beneficios que puede obtener, digamos, de esta empresa. Entonces, vamos a suponer que entonces al principal le importan los beneficios, que lo vamos a denotar pi, y básicamente él podría entonces vender la producción, digamos, que se haya generado. Podríamos poner P por I para establecer básicamente que va a venderlo a un precio P, pero para facilitar el modelo y pensar el análisis de manera más simplificada, supongamos que el precio
entonces que el precio es igual a 1, de manera de que básicamente no tengamos que pensar analíticamente en términos del precio. No nos va a importar, digamos, el análisis acá pasa por otro lado, entonces esta es la manera que vamos a tener de simplificar. ¿Y cuál va a ser el costo para el empresario? Vamos a suponer que no tiene ningún otro costo que no sea lo que le va a pagar a la gente en este caso, ¿no? Entonces, básicamente el único costo que va a tener es W, que es lo que tiene que pagarle a la gente, que es la compensación del salario fijo más el variable. ¿Por qué no ponemos otras cosas, digamos? Porque no nos importan a los fines de lo que nos gustaría pensar en este modelo en particular. Por inducción para atrás, entonces, lo primero que vamos a resolver es el problema de la gente. Entonces, como dijimos, tenemos que ir de atrás para adelante, entonces en este problema, dado el timing, va a empezar el agente eligiendo. Y fíjense que el agente ya va a saber entonces para esta altura del problema cuánto es S y cuánto es B. Entonces, esto ya es información que él ya conoce. Entonces, ¿qué le resta a la gente? Lo que le resta a la gente es decidir cuánto esfuerzo va a poner. Entonces, para eso, básicamente, el agente va a elegir cuánto esfuerzo va a poner para maximizar, digamos, su utilidad, ¿no? Entonces, su utilidad, que en este caso le hemos llamado a lo que obtenía de compensación, S más B por I, menos C de A. Ahora bien, como hay un componente que era desconocido en este problema, que era este error, que podía ser un error aleatorio, yo lo que voy a poner acá, para que esto quede bien definido, es que lo que él básicamente valora es el valor esperado de todo esto. O sea que lo que él espera es, lo que le gustaría maximizar es lo que él espera en promedio, digamos, el valor esperado de esto. Digamos, para los que de estadística conocen la aplicación del valor esperado, esto es directo. Para los que no, entonces pueden pensar entonces en términos esperados como lo que uno esperaría en promedio, dado que el producto, digamos, que puede resultar, en algunos casos puede ser positivo, en otros casos negativo, pero ya vimos que en promedio, digamos, el efecto iba a ser 0. Entonces, vamos a trabajar con esto y ya van a ver que no va a afectar. Lo dejemos ahí por un segundo. Entonces, pero esto que está acá, esto es equivalente a qué problema, a esto que está acá. Entonces, nosotros lo que podríamos hacer para que no nos quede este CDA es utilizar el ejemplo a cuadrado sobre 2. Entonces, esto lo vamos a hacer solamente para poder garantizarnos que podemos trabajar bien con una solución explícita del problema. Vamos a reemplazar nuestro ejemplo ahí. Y lo que nos faltaría acá que podríamos reemplazar es Y, ¿no? Porque Y, la producción, ya dijimos que era A más epsilon, el esfuerzo más el error, ¿no? Entonces vamos a reemplazar, me quedaría S más B por A más epsilon menos todo esto, ¿no? Entonces, en definitiva, me quedaría el valor esperado de todo esto. Ahora bien, el valor esperado yo lo puedo distribuir acá. Esto para los que conocen valor esperado, sino para los que piensan en términos promedio va a ser lo mismo. Fíjense que todas estas cosas son conocidas. S, B, A y A cuadrado sobre 2, todos son conocidos, nada tiene ruido aleatorio, lo único que tiene ruido aleatorio es epsilon. Entonces, básicamente, esto puede entrar adentro así. Si quieren, distribuyamos el B por A, me queda B por A más B por epsilon menos A cuadrado sobre 2. Sería el valor esperado de todo esto. Y también yo podría distribuir el valor esperado, como ya les dije, el promedio de S, si siempre S es el mismo, es S, B por A lo mismo, y me quedaría el promedio de B por el valor esperado, por epsilon, pero de vuelta, como B es conocido, lo puedo sacar afuera, me va a quedar el valor esperado de epsilon menos A cuadrado sobre 2. Y básicamente lo que me está diciendo esto, pero nosotros sabíamos que el valor promedio de epsilon o del error era 0. Entonces, básicamente todo esto se va a anular. Básicamente, fíjense que lo que estoy diciendo es
si estoy pensando a la hora de hacer el esfuerzo, estoy valorando el escenario, digamos, promedio a la hora de decir cuánto esforzarme, y básicamente, digamos, este ruido, digamos, no afecta, porque a veces afecta positivamente y otras veces negativamente. Al final del día yo voy a poner esfuerzo como si el ruido no existiese, digamos, porque no me va a afectar en promedio, digamos, no me afecta. Entonces me va a quedar esto que apareció por acá, ¿no? Esto es lo que me gustaría maximizar, y si me permiten voy a volver a escribir esta ecuación acá arriba para que no quede tan... lo que me quedó en limpio. Básicamente esta expresión la voy a escribir acá. Lo que quiero maximizar es S más B por A menos A cuadrado, es lo que quiero maximizar, ¿no? A cuadrado sobre 2, ¿no? ¿Qué me quedó entonces? Me quedó un beneficio dado por el salario que espero obtener menos el costo. Y si quiero optimizar esta función, lo que tengo que hacer es buscar la derivada, asegurarme de que estoy en el máximo, como siempre. Acá voy a derivar con respecto a A, voy a hacer la condición de primer orden con respecto a A. Derivo esto con respecto a A, ¿y qué me queda? Cuando derivo con respecto a S con respecto a, nada, porque no depende de A. Acá me va a quedar solamente B. Y acá me va a quedar, si hago la derivada de esto, baja el 2, se divide con el 2 y me queda A solamente, ¿no? Entonces fíjense que todo esto debería ser igual a 0 en la condición de primer orden para que estemos en el máximo, digamos. Y fíjense entonces qué hice al final del día, o sea, derivé todo esto. Acá tengo un beneficio y tengo un costo. Entonces, fíjense que este vendría a ser como el ingreso marginal para el agente y este sería el costo marginal para el agente. ¿Cuál sería el ingreso marginal? Fíjense que el ingreso marginal, esto es particularmente interesante porque el ingreso marginal para el agente, fíjense que no depende del salario fijo, sino si él hace un poquito más de esfuerzo, no obtiene más salario fijo, lo que obtiene es más compensación variable en promedio, ¿no? Entonces básicamente lo que me está diciendo es, si yo me esfuerzo un poquito más, voy a obtener más compensación variable en promedio, ¿no? Y por otro lado, básicamente estaría el costo marginal, que en este caso toma esta forma, pero en general va a ser va a depender de cómo hayamos definido la función de costos, ¿no? ¿Cuál es el nivel de esfuerzo óptimo? Entonces fíjense, lo puedo despejar de acá directamente. El nivel de esfuerzo óptimo me queda A estrella es igual a B. En este caso en particular me quedó que la cantidad de esfuerzo óptimo que yo voy a hacer es lo que quede definido por cuánto es el valor de B. Y ya puedo ver un primer resultado del problema, que es básicamente que me está diciendo que es que si yo le doy más compensación variable a la gente, entonces este agente tiene incentivo a esforzarse más. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a pensar en el problema del principal, ¿ok? Y para resolver el problema del principal, entonces recuerden, como estamos haciendo inducción para atrás, entonces lo que vamos a pensar es que básicamente este es un juego, digamos que se desenvuelve en el tiempo, es un juego dinámico en el cual el principal toma su decisión y después toma la decisión de la gente. Pero es también un juego donde la información acá es perfecta, ambos conocen todos los ingredientes del juego. Entonces básicamente lo que vamos a suponer es que el principal, básicamente él sabe cómo son los incentivos de la gente. Entonces él lo que va a hacer va a anticipar, digamos, lo que va a hacer el agente y lo va a tener en cuenta a la hora de tomar su decisión. Entonces, ¿cómo va a aparecer esto acá? Va a aparecer en un minuto cuando nosotros básicamente introduzcamos que él ya conoce que la cantidad de esfuerzo que va a hacer el agente va a depender del beneficio variable que él mismo le otorgue. Pero bueno, planteemos el problema del principal. ¿Cuál sería el problema del principal? El principal, lo que dijimos es que lo que él quiere es maximizar sus beneficios. Eso dijimos que es lo que él quiere, que lo que quiere hacer. Pero en particular, para decidir
cómo maximizar sus beneficios, lo que el principal va a hacer es elegir básicamente las condiciones del contrato, ¿no? Entonces, para este caso, entonces pensemos que básicamente el principal lo que puede hacer es definir la cantidad de compensación fija y compensación variable que le va a dar al agente como parte del contrato. Entonces esto es lo que definimos. Entonces él puede decidir cuánto darle para tratar de maximizar su beneficio. Entonces, ¿cómo eran los beneficios del principal? Entonces dijimos, los beneficios del principal eran el producto, lo voy a escribir acá arriba, el producto menos, porque eso es lo que él va a vender, menos lo que le cueste el contrato, ¿no? Dijimos que eso era. Entonces, pero lo pongo acá arriba porque ya me gustaría empezar a reemplazar acá. El producto era A más epsilon, ¿no? Este era el producto, dependía de lo que haga la gente, entonces ya puedo reemplazar acá. Y por otro lado, la compensación, lo que tengo que pagarle en términos de la compensación es S más B por I también, ¿no? Bueno, quizás es mejor dejar I acá un segundo porque me va a ayudar a hacer algo de álgebra para que esto se haga más fácil. Porque acá apareció I y acá apareció I. Entonces, esto lo puedo reacomodar. Me va a quedar I menos B por I. Entonces yo podría sacar factor común I y me va a quedar 1 menos B. Menos S. Esto lo podría reescribir de esta manera, ¿no? Y recordemos también que Y lo definimos como el esfuerzo que pone el agente, que era A más epsilon, ¿no? A más epsilon por 1 menos B menos S. Y acá dos cosas, me estaba olvidando que nuevamente el principal también lo que va a hacer no va a maximizar solo los beneficios, sino lo que le va a interesar es maximizar el valor esperado de los beneficios, E de pi, el valor esperado de los beneficios. A él le interesa maximizar esto porque, de vuelta, él va a tomar una decisión sabiendo que a veces le puede ir bien, otras veces le puede ir mal, pero lo que él quiere es tomar una decisión que le sirva en cualquier escenario. Entonces, por eso suponemos que lo que quiere maximizar es el promedio de los posibles resultados que aparecerían para distintos escenarios de epsilon. Entonces, esta E aparecería por todos lados, pero fíjense que esta E de vuelta yo la puedo, por las propiedades del valor esperado, lo puedo distribuir acá y me va a quedar, en definitiva, me va a quedar por E, cuando lo distribuya, nada acá es estocástico, nada depende lo único que depende del ruido aparece por acá, y la esperanza, si yo distribuyo y todo eso, en definitiva, se va a ir. O sea, créanme por el momento que si yo distribuyo esto acá, en definitiva, todo se va a anular y me va a desaparecer esta E que está por acá. Si hago toda la cuenta, ustedes pueden ver que se puede distribuir con facilidad. Pero bueno, entonces todo esto solamente me quedaría el A por el 1 menos B menos S, ¿no? Me quedaría como la función objetivo. Porque de vuelta, al ser todo lineal y esto ser el valor esperado del error, ya sabíamos por supuesto que era 0, se va a terminar eliminando. En definitiva, al principal le va a interesar maximizar esto, y para dejar esto más limpio, esto lo voy a escribir por acá, A por 1 menos B menos S, eso es lo que le gustaría maximizar al principal, pero como ya les dije anteriormente, acá nos falta una última cuestión, que es que recordemos que como estamos resolviendo esto por inducción para atrás y de manera dinámica, el principal entonces ya sabe cómo va a tomar su decisión el agente. Entonces él puede anticipar eso. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Bueno, de la misma manera que si alguno se acuerda, cuando resolvíamos los modelos tipo Stackelberg antes, básicamente vamos a tomar su decisión óptima y la vamos a ingresar acá. Entonces, nosotros ya sabíamos que básicamente el agente tomaba su decisión óptima cuando A estrella era igual a B. Dijimos eso anteriormente, ¿no? Entonces, ahora podríamos reemplazar esa decisión y directamente poner acá B, ¿no? Entonces,
Eso ya nos permite saber cómo cómo el agente va a cambiar su decisión de acuerdo a cómo el principal cambie la compensación, ¿no? Entonces me quedaría en definitiva esto que está acá. Y bueno, entonces vamos a buscar maximizar esto con respecto a S y con respecto a B. Entonces hagamos eso. Primero vamos a maximizar esto con respecto a S. Bueno, si se fijan bien, S solamente aparece restando acá. Entonces, básicamente, S siempre resta. Entonces, si quiero maximizar esto, no me va a quedar otra que S sea 0. Otra manera de verlo sería si yo hago la condición de primer orden con respecto a S y veo que la derivada básicamente acá es menos 1. Lo que me está diciendo es que básicamente S siempre resta y la manera de hacer que esto sea máximo sería entonces buscando el S más chiquito posible, que sería S igual a 0. Muy bien, entonces tenemos un segundo resultado para nuestro problema, que es básicamente la compensación óptima para el principal es no dar salario fijo, ¿no? De acuerdo a esta teoría, entonces, si el principal quisiese motivar de manera óptima, no tiene que dar salario fijo. Bueno, ustedes ya pueden ver en la lógica del problema por qué surge este resultado. Básicamente surge este resultado porque, digamos, al agente, al ser, digamos, por un lado, ser neutral al riesgo, no tener ninguna consideración especial por el riesgo con respecto a otros escenarios y solamente tomar sus decisiones por lo que espera que pasen las cosas en promedio, entonces él no va a decidir, como vimos, en su decisión de hacer esfuerzo, no entra, digamos, la compensación fija, porque eso ya lo tiene seguro, digamos, entonces, desde el punto de vista de este modelo. Entonces, ¿para qué se va a esforzar? Si el esfuerzo no depende de ese, entonces, por otro lado, entonces, ¿para qué el principal va a querer pagarle al agente? Le va a querer pagar un salario fijo, no le va a querer pagar un salario fijo. ¿Vamos? Entonces, esta es la lógica, digamos, que opera en este modelo, ¿no? Y por otro lado, bueno, y por último, entonces, nos faltaría encontrar cuál es la cantidad de B óptima. Entonces, y fíjense, entonces, B, para encontrar el máximo de esto contra B, entonces, bueno, una forma más fácil de derivar estos, bueno, lo derivemos contra B directamente. Este es el producto de dos cosas que dependen en B, entonces la primera derivada por el segundo sin derivar sería 1 menos B. Por la segunda derivada, esto me quedaría menos 1, por el primero sin derivar sería menos B. Y esto que está acá no depende de B, entonces todo esto sería igual a 0. Y bueno, y tengo que buscar entonces la cantidad de B óptima, entonces esto me quedaría 1 menos 2B igual a 0, y por lo tanto B óptima es un medio. B óptima es un medio. ¿Se acuerdan entonces que la compensación que B lo que medía era qué porcentaje, si era la compensación variable, era qué porcentaje del ingreso, digamos, del producto, yo le iba a dar a la gente en términos de la compensación? Bueno, en este modelo le estoy dando la mitad de la compensación a la gente. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué le estoy dando la mitad? Bueno, justamente la mitad depende de por la forma funcional exacta que nosotros le dimos acá a toda la compensación y todo, ¿no? Pero algunas cosas que podemos notar es que primero, básicamente, no le estamos dando nada de compensación variable ni le estamos dando todo. O sea, nunca le podríamos dar B igual a 0. ¿Por qué no le daremos B igual a 0? Porque si le diésemos B igual a 0, básicamente ya sabemos que si no le damos nada de compensación variable, la gente no se va a esforzar y yo no voy a tener beneficios. Lo puedo ver acá. Si pongo el 0 acá, todo esto se anula y no tendría beneficios, ¿no? Por otro lado, fíjense que si yo pusiese B igual a 1, es decir, si yo decido darle todo el ingreso, se lo doy a la gente, de vuelta acá me quedo con beneficio 0.
Bueno, y esto es totalmente razonable. O sea, ¿por qué yo soy el principal? ¿Por qué le voy a dar todo el ingreso a la gente? No tiene sentido. O sea, nunca voy a hacer eso porque le estoy dando todo. Entonces me tengo que quedar con algo. ¿Cuánto? Entonces, bueno, un nivel intermedio. Un nivel intermedio. De hecho, si ustedes miran cómo es esta función, básicamente esta función va a ser algo que va a tener esta pinta, que va a tener un óptimo de esta manera, donde por acá va a ser el 0, por acá va 1, el beneficio se va a anular y tiene acá justamente el máximo de B estrella igual a un medio. O sea, hay algún punto en donde esto se maximiza. Esto podría variar de acuerdo al caso, digamos, básicamente va a variar de acuerdo a cómo el beneficio, básicamente va a variar de acuerdo a cómo la compensación variable, digamos, esté influyendo positivamente sobre el agente versus el costo que tiene que pagar la gente por hacer el esfuerzo. Entonces, de esto va a determinar si básicamente le voy a dar más compensación variable o no. Pero lo que tiene que quedar en claro entonces de este primer modelo tan básico y tan irrealista, por otro lado, es que si solamente el principal, digamos, se enfoca, digamos, por motivar a la gente de esta manera, entonces básicamente al principal no le queda otra que tratar de dar lo máximo de variable, de darle variable para que él se esfuerce, para que ponga algo de esfuerzo, y por otro lado no puede excederse en la cantidad de variable que le va a dar, porque hay un punto en el cual si yo le sigo dando, lo sigo motivando a la gente para que genere más esfuerzo, ya pierdo más de lo que gano por una unidad extra de esfuerzo, ¿no? Entonces básicamente este es el principal mensaje, digamos, del modelo del principal y agente simplificado.